bon dia a totes i a tots i moltes gràcies de nou per estar aquí. Comencem avui ja la 30a edició de la Universitat de la Pau, avui ja en sèrio. Ahir vam fer la inauguració, més festiva, més institucional, i avui comencem ja amb el contingut del programa. El primer ponent que tenim avui és el Pedro Arrojo, que el teniu aquí al costat meu. Ell és doctor en Ciències Físiques, és professor de la Universitat de Saragossa i és membre, o fundador de la Fundació per una nova cultura de l'aigua. Tot això en el seu àmbit professional i moltes més coses, però a mi el que m'agrada explicar-vos avui no és tant la seva vessant professional i acadèmica, que és molt bona, sinó que el Pedro és un molt bon amic de la casa, és un molt bon amic de tots nosaltres i de la Universitat de la Pau, que va estar aquí, no sé si exactament l'any 84, crec que sí, en el primer any de la primera edició de la Unipau, i que ha participat molt sovint i sempre ha tingut molt contacte amb la universitat i amb tot el moviment pacifista. El Pedro és sobretot una persona pacifista, partidari de la no violència, que ha treballat molt per aquesta consciència de la nova cultura de l'aigua des dels moviments socials i sobretot tenint en compte que l'aigua no pot ser un factor, és un factor necessari pel desenvolupament humà i per tant un factor necessari per la consecució de la pau. També explicar-vos que, com sabeu, la Universitat de la Pau i inicialment l'Institut Víctor Seix de Polemologia, que és qui ens va fundar, i ara ho fem conjuntament, otorguem el Memorial Joan 23 per la Pau. I en l'any 2004 li vam atorgar al Pedro Arrojo precisament per aquest treball seu a favor de la nova cultura de l'aigua i de la justícia. Per tant, això és el que més il·lusió em fa de que estigui aquí. Estic molt contenta, estem tots molt contents de tenir-lo amb nosaltres i de començar així aquesta 30a edició de la Universitat de la Pau, amb una persona tan vinculada i que està aquí ja en els primers anys. Res, us deixo amb ell que el gaudim tots. Y muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Te dejo. Yo creo que se me escucha bien si hablo así, ¿no? Digo, por levantarme y estar más... Bueno, ante todo debo de daros las gracias yo a vosotros y a vosotras. Bueno, como siempre, pedir disculpas porque entiendo muy bien el catalán, pero no me atrevo a destrozároslo. Y entonces, pues, lógicamente, pues hablo con más facilidad y más tranquilidad con el castellano. Mirad, invitarme y estar aquí, y en esta sala en concreto y en alguna otra que había por ahí, por este rincón, pues bueno, para mí es una cuestión muy emotiva, os lo digo muy en serio, porque todos los años aquellos, que no fueron ni 3 ni 4, ¿verdad?, eran tiempos también muy activos, ¿no?, del movimiento pacifista. Pero para mí Sant Cugat lo guardo un poco en un rinconcito acolchado de los recuerdos y del cariño, ¿no? Porque más allá del interés intelectual y para el movimiento social, que en aquel momento estaba como muy involucrado en el movimiento pacifista, pues aquí fue una experiencia de relación humana muy intensa y muy hermosa, muy bonita, ¿no? Entonces venir aquí casi es como reactivar un sueño de esos que ya no sabes si fue verdad, pero sí lo fue, ¿no? Y que está ahí en un lugar acolchado de los recuerdos más lindos de la vida, ¿no? Así que gracias. Bueno, yo le voy a entrar al tema de los conflictos socioambientales, digamos, como expresión o como manifestación explícita, clara, de lo que va siendo un poco la escasez explícita ya evidente de recursos ambientales, de los equilibrios ambientales que permiten o que han permitido y permiten la vida tal y como la hemos conocido hasta ahora, pero voy a hacerlo desde la referencia de los conflictos del agua porque es en el tema en el que me muevo con más conocimiento de causa. Ay, me equivoco. Mirad, tomo esa frase de arranque, ¿no?, de Kenneth Boulding, que decía esto de quien crea que el futuro, el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un mundo finito, decía, tenga cuidado, está usted hablando con un loco o con un economista, ¿no? Y os lo dice un profesor de económicas, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es una evidencia. No hace falta, digamos, reflexionar muy a fondo para saber que el planeta en el que vivimos, un hermoso planeta, es finito. Y sin embargo lo estamos haciendo escaso, lo estamos haciendo pequeño. Hemos hecho pequeña, escasa la atmósfera, fíjate, infinita, atmósfera enorme, ¿no? En el que ya somos capaces simplemente por la emisión de anhídrido carbónico de cambiar el clima, ¿no? Estamos haciendo escaso ese receptorio que es en principio enorme, ¿no? O los mares, cuando a mí me dicen, oye, cuidado, no comas mucho atún porque ¿qué pasa con el atún? No, metales pesados. ¿Pero no metales pesados? No, sí, porque hemos tirado ya tanto metal pesado a los mares que, aun siendo enormes, los animales que acumulan en sus tejidos, como el atún, pues acumulan ya cantidades significativas de metales pesados. O sea que hemos hecho pequeño el mar, hemos hecho pequeña la atmósfera. Bueno, ciertamente voy a tomar el agua al final como referencia, fijaros, planeta agua, planeta azul, como mínimo es limitado, y lo que es ilimitada es nuestra ambición o nuestra capacidad de ambicionar. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Yo creo que hoy ya estamos tocando físicamente, ya no es un augurio un augurio pesimista, ¿no? De que el futuro, como podíamos verlo con el Club de Roma, cuando nos habla de los límites del planeta y tal, y la mayoría de la gente le vio como un augurio pesimista, como un augurio casi incluso enemigo del desarrollo, ¿no? Yo suelo decir, yo hasta hace poco decir cosas como las que ahora se dicen respecto a la crisis global del agua o el mismo cambio climático, hablabas en la conferencia y tenías garantía de salir de la sala con la etiqueta de profesor antisistema, enemigo del progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Aún recuerdo, no hace tanto tiempo, 90 y tantos, Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, estaba como representante en la Confederación, en el Consejo del Agua, y cuando planteé una pequeña moción, una pequeña reforma diciendo, atención, el futuro, cuidado, el cambio climático, deberíamos ser prudentes, venga, señora Rojo, vuelve a plantear otra cuestión. Venga, ¿hay cambio climático o no hay cambio climático? A votación, votos a favor, 4, votos en contra, 85. Y así quedó en acta. No hace tanto tiempo, ¿no? No hay cambio climático por mayoría absoluta. ¡Pum! Ya está, ¿no? Bueno, pues esas cosas que hoy ya no tengo el riesgo de salir de esta sala con la etiqueta de enemigo del progreso por decir estas cosas. Por decir otras no digo, pero por decir estas ya no, ya es verdad oficial, ya es aceptado. ¿Qué hacemos con eso? No se sabe o no se quiere saber, pero ya es verdad oficial. Yo creo que aquí tenemos un problema serio, ¿no? Un problema muy serio, desde el punto de vista también de quienes analizan, discuten las perspectivas del movimiento pacifista o de quienes ansían un nuevo mundo con valores de paz, etc. Y es lo siguiente, eso que pongo ahí, al tocar los límites del planeta y empezar a hacer escaso lo que creíamos abundante, bajo una lógica puramente neoliberal, que es la que nos impregna, y un modelo de progreso que no es neoliberal, viene de más atrás, ni siquiera es capitalista, es precapitalista, bajo el paradigma ese de dominación de la naturaleza, sobre el cual se construye también la idea también de crecimiento ilimitado. Bueno, pues el resultado es el de que, bueno, pues si no hay para que todos tengamos automóvil, bueno, pues habrá que limitar el acceso al automóvil a quienes lo merezcan, ¿no? Y si no hay energía para consumir todos, bueno, pues habrá que limitar la energía a quienes lo merezcan. Y en definitiva se empieza a construir una perspectiva de ampliar la vigencia de este modelo que está basado sobre el paradigma del crecimiento ilimitado y sobre la lógica de mercado, pues darle vida y viabilidad, no para siempre, porque para siempre no existe, pero para un tiempo mayor, implica cuestionar las bases de la democracia. Cuando la miramos a nivel global, no es posible
el principio, los principios ni siquiera de la Revolución Francesa, de liberté, égalité, fraternité, no, no es posible, no, todos somos iguales, no puede ser para todos, ¿no? Y empieza a haber la idea de que, bueno, la protesta del que no tiene es peligrosa, es subversiva, y por tanto, bueno, pues habrá que recortar la democracia para estar seguros. En nombre de la seguridad y en nombre de la viabilidad de un progreso, al cual se le puede apellidar con sostenible o lo que queramos, bueno, pues habrá que sacrificar ciertos elementos de la democracia global, desde luego, y ahí andamos en un contexto en el que yo creo que estaríamos como para estar preocupados. Yo creo que no es posible hoy hablar de perspectivas globales de sostenibilidad sin hablar de perspectivas globales de reparto, de distribución y de democracia. Simplemente no es posible. Queremos hacer un mundo sostenible en el sentido de que nosotros podamos sostener nuestra actual y futura aspiración de consumo en los patrones que están establecidos en el modelo neoliberal vigente. Bueno, pues esto no da para todos, ¿vale? Y quienes tienen será porque se lo merecen y quienes no tienen es porque no se lo merecen. Y punto. Que se organicen mejor. Y eso habrá que protegerlo. Y por tanto, ahí entrarán toda la dinámica de conflictos, porque aquí nadie que esté en la miseria se va a conformar con que sus hijos sigan en la miseria, etcétera, etcétera. Y por tanto hay un elemento básico, sustancial, ¿no?, de inestabilidad, que difícilmente va a hacer posible un futuro en el que la democracia sea marginada y en el que la sostenibilidad se haga sobre la pretendida sostenibilidad o la perdurabilidad por un tiempo mayor sea sostenida sobre la base de la reducción de la democracia, la inequidad y todos los problemas que de ahí se derivan. Bien, hecha ese diagnóstico y una referencia un poco para que veamos a lo que nos estamos refiriendo. Yo hasta no hace mucho, yo recuerdo, viajo mucho por América Latina, ya no me atrevo a decir cuántos años, porque cuando digo me equivoco, o sea, pasó más años de lo que yo pensaba. Cuando digo 3 años, yo no, 15. El otro día dijisteis 30, dije, tío, 30 no puede ser. 30 no puede ser. Bueno, no sé cuántos años, pero no hace tanto, al menos para mi sentimiento, yo recuerdo bastantes reuniones, conferencias en América Latina en donde mejor planteabas el tema de la sostenibilidad y siempre en el coloquio había alguien con muy buena voluntad y probablemente no muy lejano de mis inquietudes y de mis formas de pensar, que levantaba la mano y decía: señora Rojo, mire, discrepo de usted, ya está bien, ya están aquí ustedes otra vez, los europeos, los españoles, con su agenda verde, con su agenda de la sostenibilidad. Mire, déjense, aquí lo que necesitamos es desarrollo, no nos vengan con cuentos. Se miraba un poco todo el reto de la sostenibilidad como un reto de ricos, como un reto de rubitos californianos hippies de los años 80, o a lo sumo como una agenda de los otros rubitos alemanes verdes antinucleares, ¿no?, de tiempo más adelante, ¿no? Era aquellos que ya tienen el desarrollo, se pueden permitir niquelarlo con una visión verde del mundo. Pero nosotros necesitamos el desarrollo. Esa contradicción entre desarrollo y sostenibilidad o medio ambiente. Bueno, hoy ese debate yo, al menos en América Latina, ya me lo encuentro cada vez menos, o cada vez prácticamente nunca, ¿no? De hecho, pues basta constatar qué proporción de los conflictos ambientales son protagonizados hoy por rubitos ricos. Bueno, por menos rubitos o morenitos ricos, ¿no? El 90 y mucho por cien, no sé decirlo porque no lo he mirado, seguro, 98% de los conflictos ambientales están protagonizados por gente morenita, la mayoría o amarillita, ¿no? No por demasiados rostros pálidos, y son comunidades indígenas o comunidades campesinas que, fijaros bien, en el fondo muchas veces ni siquiera luchan por recursos en un sentido de competencia. No dicen, no, es que este oro es mío. No, es que este petróleo es mío. No, es que la hidroelectricidad que están aquí, no, es mía. Casi nunca. No es eso.
Lo que están es defendiendo su derecho a su territorio, a su vida, a poder seguir, déjennos en paz. Porque hay una auténtica invasión agresiva de los territorios para explotar los últimos recursos que ya se consideran escasos. Y ahí, en esa situación de relativa escasez de recursos, la codicia de los más ricos es más destructiva que nunca jamás. Nunca fuimos tan destructivos, porque lo que ahora hay que buscar es más escaso, y el margen para las contemplaciones es nulo. Y hablamos de minería a cielo abierto, para sacar 1,5 gramos, entre 1,2 y 1,5 gramos de oro por tonelada de material dinamitado. O hablamos de fracking, para sacar el gas metido en el esquisto, en las pizarras bituminosas de 2000 metros. O hablamos de sacar petróleo de los mares, más de plataformas marinas profundas con enormes riesgos. Da igual, porque ya queda poco y es gran negocio. Y se pasa por encima de todo la depredación del territorio. Y por tanto, el sacrificio de los derechos de la gente que vive en los territorios o que depende de esa naturaleza que va a ser sacrificada, son tremendos. Y ahí se produce la reacción. No es una reacción de lujo, no es una reacción de los desarrollados, que también tenemos mucho que decir al respecto por la cuenta que nos trae. No, es una reacción de supervivencia. Y ese es el tipo de conflictos. La inmensa mayoría de los conflictos ambientales tienen una profunda raíz social, vinculando medio ambiente y valores sociales, emergiendo un nuevo principio, si se quiere, que no es tan nuevo, pero que se enuncia como el principio de la equidad ambiental, de la justicia ambiental. Bien, esa es la perspectiva que propongo, ¿no? Como un reto global, ¿no? En el que yo creo que el agua es una excelente plataforma pedagógica para hablar de estas cosas, para hablar y entender mejor, aquí y aquí, la convergencia necesaria en el siglo XXI, y antes, pero particularmente en el siglo XXI, de los valores sociales y ambientales en juego. Y por eso, y porque además en temas de agua entiendo que puedo aportar ideas más precisas, pues voy a centrarme en discutir estas cuestiones en torno a la problemática del agua. Mirad primero una reflexión, una paradoja trágica. Hoy ya, como digo, hablar de esto ya no es arriesgado intelectualmente. Se habla de la crisis global del agua y yo añado en el planeta agua, en el planeta azul. Una paradoja trágica, ¿no? Donde cuando se habla de la crisis global y se dice 1.000 millones de personas no tienen acceso garantizado al agua potable, 10.000 mueren cada día. Cuando decimos eso, muchas veces el periodista de turno, no por mala intención, sino quizá por falta de formación y de información, pues titula, ¿no? Pues, crece la población, la escasez. Este es el problema. En este caso, la escasez de agua porque crece la población. Mirad, de esos 1.000 millones de personas, salvo una franja minoritaria, importante, no desdeñable, pero minoritaria, muy minoritaria, que viven en el semiárido extremo, en los límites de hace 100 años o menos de la habitabilidad del semiárido extremo, y que en esos territorios, probablemente por cambio climático, en pocas décadas estamos corriendo en unos cuantos centenares de kilómetros la frontera de la habitabilidad, salvo esas personas que viven en esas zonas, en el Sahel, el nordeste africano, en el nordeste brasileño, en zonas de Asia, salvo esos que son una minoría muy importante, pero muy minoritaria, con toda seguridad menos del 5% de esos 1.000 millones, en el resto, en el 90 y muchos por cien de los 1.000 millones, viven al lado de un río, viven al lado de un lago, tienen pozos cercanos, no mueren de sed. Esos 1.000 millones de personas no tienen escasez de agua. Si realmente fueran a morir de sed, el titular ya está listo. Para dentro de una semana, 1.000 millones de personas han muerto. No aguantan más de una semana. No son 1.000 millones de sedientos propiamente, ¿no? Son 1.000 millones que no tienen acceso al agua potable garantizado. Y que como consecuencia, pues 10.000 mueren cada día, se dicen, solo de diarrea. Es decir, contaminación biológica. Naciones Unidas no tiene pitera ni vergüenza siquiera para hacer la estimación de cuál es el impacto, por ejemplo, de la contaminación tóxica.
que no para de crecer exponencialmente, ni estimaciones que yo conozca, igual perdonad mi ignorancia, a lo mejor hay estimaciones serias, yo no las conozco. Pero cuando hablan de 10.000 muertes diarias, son 10.000 diarreas de niños y niñas de menos de 5 años, que es ya muy grave. Y dicen, no, eso, pero lo estamos controlando. No, discutiremos. Se confunde agua potable con agua entubada y clorada, que es en donde se está avanzando. Pero en muchísimos casos ese agua entubada y clorada puedo beber. No, doctor, no beba, es mala. Bueno, coño, pero si está en la... No, pero es mala, metales pesados, infiabilidad de la red, tal. Entonces, quiero decir, 10.000 muertes diarias por diarreas, contaminación biológica, y un número indeterminado, pero que serán muchos cientos de millones de personas que diariamente se están contaminando con metales pesados. Pero cuando tú bebes agua con trazas de cobre, de mercurio, de cadmio, ni sabe a cobre, ni sabe a mercurio, ni sabe a cadmio. Y si eres mujer joven tendrás un riesgo creciente, importante, de probablemente, pues a lo mejor abortos indeseados, o lo que es más grave, malformaciones congénitas de tus hijos o hijas. Y si eres hombre o mujer, pues te están condenando a 15 años menos de vida, y no quedará diagnosticado en tu muerte que mueres por haber bebido aguas con metales pesados. Que no mueres por enfermedad tal o cual, producida efectivamente, probablemente. Pero esto no está ni siquiera estimado. Bien, en esas condiciones podéis entender que no es arriesgado hablar de crisis global del agua en el planeta agua. Cuando digo el planeta agua estoy hablando de abundancia de agua, obviamente, y estoy seguro que muchos de vosotros y vosotras estáis pensando, hombre, sí, Pedro, abundancia sí, pero aquí hay, se nos suele decir en la terminología oficial, tenemos un planeta profundamente desequilibrado hidrológicamente, cuencas excedentarias, cuencas deficitarias, en unos sitios llueve mucho y hay excedentes, en otros sitios llueve poco y hay déficits estructurales. Bueno, yo no sé si el creador o quien nos haya hecho esto hizo déficits estructurales, si hay realmente déficit de agua aquí o allá, o hay excedentes de ambición, de imprudencia y de irresponsabilidad en el modelo de desarrollo que tenemos funcionando. Fijaros, solo una reflexión. El tema de la escasez en rigor de agua es una modernidad. Hasta no hace poco toda la humanidad estaba servida, tenía 100% de conexión con la red de aguas. Cuando dicen grado de cobertura, un 30%, un 80%, un 100%, eso es Europa. No, bueno, pues hasta no hace mucho el 100% de la población mundial tenía 100% de cobertura de agua. ¿Y cuál era la red de cobertura? Carajo, pues la red natural, los ríos, los acuíferos, los lagos, todo el mundo estaba al lado de un punto de la red. Nuestros ancestros caminaron aún en los lugares más esteparios o secos hasta encontrar eso, hasta encontrar un río, hasta encontrar un lugar donde se hacía un pozo y salía agua, y suficiente y de calidad para vivir con dignidad. Si no, no se paraban, seguían andando. ¿Cómo es que en el siglo XXI, de repente 1.000 millones de personas no tienen eso? Bueno, pues el problema es que hemos quebrado la salud, la viabilidad de esa red natural de provisión de agua potable, o de agua de alta calidad fácilmente potabilizable. Hemos quebrado la salud de nuestros ríos, donde antes se podía beber, hoy nos contaminamos o nos enfermamos. Primero han muerto las ranas, que ya ni me acuerdo cómo cantan. ¿Hace cuánto tiempo hace que no oís cantar una rana? Yo hace varias décadas. Antes, cualquier sitio que salías, incluso dentro de la ciudad, salías a cualquier sitio, crac, 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 por la tarde, habría alguna acequia, en un estanque mismo, había ranas. Murieron las ranas, mueren los peces, y luego enferman las personas. Pero eso sí, siempre las personas de las comunidades más pobres. Nosotros formamos parte de quienes hemos contaminado nuestros ríos, pero tenemos dinero para paliar el desastre ecológico y no enfermar directamente, ¿no? Pero cuando hacemos la confluencia de la crisis de insostenibilidad que hemos provocado en nuestros ecosistemas y la crisis de inequidad y pobreza que caracteriza a nuestra sociedad y a nuestro modelo, pues nos encontramos con 1.000 millones de pobres que viven al lado de un río contaminado. Y ahí tenemos los 1.000 millones. Por tanto, diría yo, para mí,
a la hora de hacer el diagnóstico, con esto cierro un poco esta parte del análisis, para mí no es fundamentalmente un problema en rigor de escasez, sino un problema de crisis, de dificultad de los más pobres para acceder al agua potable, que es distinto. Las tres claves de esa crisis global del agua para mí son esos tres elementos, esos tres grandes fallas críticas que pongo ahí. La primera la acabo de explicar: insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos creada por nosotros mismos. La segunda, una crisis obvia, evidente, larga y que viene de atrás de inequidad y pobreza desde un sistema social, político, económico profundamente inmoral. Profundamente inmoral. Y que seguimos conviviendo con él porque aparentemente no nos queda otra. O sí, pero no nos atrevemos. Y por último, una última cuestión relativamente moderna, que no crea la base del problema, pero que agrava la situación y la evolución del problema, que son las presiones neoliberales por la privatización, sobre todo de los servicios de agua y saneamiento, pero incluso ya del propio recurso y de los propios ecosistemas. Problema, en definitiva, una crisis de gobernanza, de buen gobierno, de los servicios de agua y saneamiento bajo la presión privatizadora. La idea es muy clara. Desde el modelo neoliberal nos dicen, bueno, bien, vale, de acuerdo, señora Rojo, vale, hay escasez o no, de acuerdo. Provocamos la escasez, pero hay escasez de agua de calidad, provocado como sea, pero hay escasez. Sí. ¿Y es útil el agua? Hombre, claro que es útil. Pues miren, usted es profesor de economía, ¿no? Sí, pues es útil y escasa. ¿Qué es eso? Bien económico. ¿Y cómo se articula la gestión, la buena gestión de los bienes económicos? A través de la lógica competitiva del mercado. Y déjense de gilipolleces, ¿vale? Ese es el argumento neoliberal. Y penetra en la conciencia que hemos aceptado, explícita o implícitamente. Una pequeña reserva que os coloco y luego a lo largo de lo que queda de charla pues irá saliendo el tema o el coloquio si hay. Bueno, cuidado. Si aceptamos que el agua es simplemente un bien económico y que los servicios de agua y saneamiento son simplemente servicios económicos como lo del transporte aéreo, la telefonía o pillar un taxi, cuidadín. Porque entonces estamos transformando a los ciudadanos y ciudadanas en meros clientes. Y si esos clientes tienen una tarjeta Visa como la que llevo yo acá, desde un punto de vista egoísta puedo estar tranquilo. Voy a poder pagar. Si soy pobre y vivo en Cochabamba, luego veremos alguna foto, o en barrios pobres, o bueno, aquí en este país, en las familias en paro, bueno, pues entonces tendríamos como para preocuparnos. Y si somos demócratas, o tenemos una ética más allá de nuestro bolsillo, tenemos para preocuparnos, para enfadarnos e incluso para rebelarnos. Esa es mi idea. Estamos confrontando retos que tienen que ver con derechos humanos y con democracia. Y esas cosas no las resuelve el mercado. El mercado sirve para otras cosas. Bien, dicho esto, voy a sugeriros una cuestión que a lo mejor, ayer se lo decía a Mariano, yo he tomado un poco para presentaros y hacer una excursión rápida por la diversa tipología de conflictos en temas de agua, una exposición que lanzamos hace ya, de nuevo los años, ya no sé, 7, 8 años, no sé. Fue la exposición Agua, Ríos y Pueblos. Por cierto, arrancó, se inauguró en Barcelona y al tiempo en México Distrito Federal. La exposición Agua, Ríos y Pueblos. Aquí la tuvisteis durante un mes, mes y medio, 2, en el Museo Marítimo, al final de las Ramblas. Y entonces ha estructurado los conflictos en esas áreas. Podría hacerse otras estructuraciones, ¿no? La lucha contra la privatización del agua, la defensa de la vida frente a la contaminación tóxica, la degradación de ecosistemas y quiebra, hambre y quiebra de la soberanía alimentaria, el desplazamiento masivo de población por grandes presas, catástrofes y vulnerabilidad de los más pobres, agua, poder y conflictos bélicos. Y ahí hay en la exposición una serie de casos con fotos de fotógrafos famosos internacionales, digamos, y los protagonistas son los afectados. La idea vino a raíz justamente de un informe promovido inicialmente por el Banco Mundial. El Banco Mundial
a mediados de los 90 se siente muy herido por las críticas de uno de los casos que vais a ver, que es el de los casos de las presas enormes de la Armada en la India, financiada en su día por el Banco Mundial, y reciben una con Arundhati Roy a la cabeza, que hace de lideresa, ¿no?, de esa lucha de los indígenas hindúes, los adivasis, ¿no?, que eran desplazados como buenos, ¿cómo se dice?, los que no tienen derechos en la India, los intocables, sí, como parias, intocables, son desplazados sin derecho a nada, ¿no? Y bueno, con el apoyo de Arundhati y un movimiento internacional enorme, el Banco Mundial se incomoda en su prestigio mundial y lanza un órdago. Le escribe una carta a International Rivers Network en California, es un poco la organización norteamericana que da soporte y apoyo a las comunidades afectadas por grandes presas, y dice, bueno, miren, ¿qué tal si hacemos un gran debate del estado de la cuestión del agua en el mundo de cara al siguiente siglo, al que ya estamos, ¿no?, al siglo XXI? En el siglo XXI tenemos que seguir haciendo grandes represas, tenemos que seguir haciéndolas pero bajo ciertas condiciones o precondiciones, o tenemos que cambiar la estrategia. Digo, y entonces lanza eso. A International Rivers se lo piensa y dice, aceptamos el reto, lo habla con las comunidades y tal, y solo con una condición, que no sea el Banco Mundial el que financia. Y acaban siendo tres gobiernos europeos, pues creo que fueron noruegos, suecos y alemanes, los que financiaron la World Commission on Dams, la Comisión Mundial de Presas, que durante 3 años, con Kader Asmal, murió ya, y fue ministro de Medio Ambiente de Mandela, se organiza un staff potente y se hacen hearings, audiencias continentales, se analizan 100 y pico grandes presas, qué fue, qué no fue, bueno, entre las 1000 cosas que se dicen hay un párrafo, voy al grano, que dice algo así en los aspectos sociales, que fue lo que motivó esta exposición, en nuestro caso. Dice, hemos podido medir con exactitud cuántos metros cúbicos de agua podemos almacenar en las casi 50.000 grandes presas que hemos hecho en el mundo a lo largo del siglo XX. Sin embargo, a pesar de haber dispuesto del apoyo sincero de los gobiernos del mundo, no hemos podido precisar cuántas personas hemos sacado a la fuerza de sus casas y de sus pueblos inundados. No obstante, estimamos que entre 40 y 80 millones de personas. Entonces, cuando dices 40 o 80 millones, de entrada dices, qué cantidad tan enorme, ¿cómo es posible? Pero luego piensas un poquitín más y lo que te ponen los pelicos como escarpias no es la cantidad, es la indeterminación. 40, 80 es tanto como decir, hablando pronto y mal, ni puta idea. O sea, es la invisibilidad de las víctimas. Y dijimos, carajo, esto no puede ser. Hay que hacerlos visibles. Hagamos algo. Y entonces empezamos a discutir con Ingeniería Sin Frontera, WWF, distintas ONGs mundiales, y vimos que el problema de la invisibilidad de las víctimas no es solo los afectados de represas. ¿Qué pasa con las 10.000 muertes diarias? Una estadística. ¿Dónde está la madre que te explica directamente cómo murió su hijo o su hija de una diarrea? ¿Dónde está? No. Son estadísticas, estimaciones, que nos acorazan ante realidades que serían insufribles incluso para nuestra débil moralidad. Es la invisibilidad de lo concreto, la invisibilidad del dolor ajeno, que se transforma a lo sumo en una estadística fría. Y entonces extendimos el caso y dijimos, no solo represas, contaminación, desastres por inundaciones y sequías y vulnerabilidad de los más pobres. Bueno, ahí tenéis un poco el desplegado, ¿no?, de tipologías de posibles conflictos. Y ahí se hizo un poquitín la exposición de Agua, Ríos y Pueblos, ¿no? El primer área, la lucha contra la privatización del agua. Bueno, fijaros, el tema de la privatización de los servicios de agua y saneamiento tiene como 3 grandes modelos. Perdón, yo me voy a pasar de tiempo seguro. ¿Me avisáis, por favor, cuando lleve media hora? Neus, ¿me avisas? Ya llevo casi media hora. Bueno, muy rápido. El modelo neoliberal lo que viene a plantear es, déjense de tonterías, esto es un servicio económico, y por tanto se privatiza para que a través de la competencia esto va a ser más eficiente, más tal, más cual. Y en su momento, bueno, hay 3 modelos. El chileno,
que privatiza los ríos y sigue vigente porque Pinochet se preocupó mucho de vincular la ley de aguas privatizadora a la Constitución, con lo cual ni Bachelet tiene hoy mayoría suficiente para hacer un cambio de la ley de aguas chilena. Si fueras chileno y necesitaras agua, una concesión de agua para lo que fuera, hasta hace poco tenías que venir a Madrid a comprarla, ahora tienes que ir a Roma, porque la propietaria, lo digo por si os suministra la electricidad, es Endesa, que ahora es de capital mayoritario italiano, ¿no? Es la propiedad de los ríos. Quien primero inscribió el río a su nombre es suyo. Y quien quiera agua de ese río tiene que comprarla. Ese modelo es el modelo neoliberal puro y duro. El ministro de Economía de Pinochet era un admirador de la escuela de Chicago, ¿no? Que nacía entonces, eran los Chicago Boys que llamábamos, y luego le hemos llamado los neoliberales y tal, ¿no? Y hizo una experiencia no de laboratorio, sino a nivel de país, que para eso era una dictadura y se podía hacer. ¡Pram! Ya está, ahí está. El segundo fue Thatcher. No se atrevió a privatizar el agua, pero privatizó las redes de agua y saneamiento. Toda la red del Gran Londres de agua y saneamiento se la entregó por un precio simbólico a Thames Water y desde entonces es una estructura privada. No se ha extendido. El modelo que se extiende es el que tenemos aquí. Vosotros sois protagonistas en América Latina a través del nombre Aguas de Barcelona, que es el lobby Suez, ¿no? el bloque Suez y Veolia. Por otro lado, dos grandes empresas de matriz francesa y luego múltiples nombres diferentes y capitales combinados, ¿no? Que tienen el 70% del negocio del agua en el mundo. ¿Okay? Y como hay que hablar castellano para llegar a América Latina, pues Aguas de Barcelona es un buen camino, ¿no? Porque Aguas de Barcelona allí no habla catalán, habla castellano. Es lo que se entiende más rápido y tal. Y bueno, es la gran plataforma de lanzamiento y en el mundo entero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese modelo que lo que dice, no, yo no privatizo el agua, ni siquiera las infraestructuras, yo soy un gestor. Y si a usted le molesta entregarme una concesión por 40 años, hagamos una empresa mixta, el PPP, el Public Private Partnership, ¿no? 49% mío, 51% suyo, señor alcalde. Usted puede salir al balcón a decir, tengo el agua, no hay problema, he conseguido capital privado para gestión pública, y es nuestra, 51%. Si miramos el contrato más abajo, enseguida vemos en nombre del know-how y del savoir-faire, porque como es el lobby francés, se acepta la lengua franca, pero se mete al francés también. Siempre, mirad, los contratos ya pueden ser en suajili, en catalán, en chino cantonés o en castellano, son iguales, los hace Deloitte para todo el mundo, te los saca Polycopy y te los entrega a todos los ayuntamientos, ¿no? Y son así siempre hay un punto que dice, en nombre del know-how y del savoir-faire, como esto es muy complicado, señor alcalde, complejísimo, pues de mutuo acuerdo las partes acuerdan que la competencia de gestión de la empresa mixta corresponde al socio minoritario. Es un modelo sutil en donde la mayoría accionarial no es la clave del control del negocio. La clave está en el control de la gestión y del conocimiento. Y más abajito hay otra cláusula, por si acaso se escapaba, que dice en nombre de nuevo del know-how y del savoir-faire, como esto es muy complicado, señor alcalde, vamos a tener que contratar tecnología sofisticadísima en los mercados internacionales y usted esto no sabe, tranquilo, ya nos encargamos nosotros. De nuevo, la competencia de compras, contrataciones y subcontrataciones corresponde a la dirección de la empresa mixta, que es el privado. Desaparecen los concursos públicos por 40 años y se contrata a quien la empresa quiere, que son empresas del grupo que tiene de todo, que tiene ingeniería, que tiene tecnología, que tiene ordenadores, que tiene software para redes presurizadas, que tiene nanofiltración, osmosis inversa, desalación, lo que quieras. Y se contrata sin pasar por concurso público, es decir, se secuestra a la competencia de mercado en nombre de la privatización. Con lo cual, lo que tú comprarías en el libre mercado competitivo por 500, te lo van a vender de buena calidad, no hay ninguna duda, por 1200. Y eso no es ilegal, es como yo me compro Macintosh, que es más caro que los PCs. No es ilegal. Hombre, no es muy legítimo, en mi caso es legal y legítimo, porque lo pago yo. Pero no es muy legítimo que la empresa compre una cosa cara que vas a pagar tú y se la compre a sí misma. Bueno, pues con cosas de ese estilo es el modelo que se llama francés, es el PPP, ese es el modelo de privatización. Cuando llegan este tipo de modelos a Cochabamba, estas empresas tienen su bandera en principio en prioridad sobre los unregulated markets, mercados no regulados, y por eso desembarcan masivamente en Argentina, Uruguay, Bolivia, etcétera, etcétera. Bueno, pero se encuentran con pueblos rebeldes
Y ahí tenéis la película que os recomiendo que la busquéis, y también La lluvia, de Isia Goyain, reproduce exactamente estas fotos que vais a ver rápido, ¿no? En donde, bueno, pues se decide que el agua de Cochabamba pasa a ser de un grupo de empresas, Bechtel, ojo, una española bien conocida, Abengoa, y otra, ¿no? Y entonces a la gente le dicen, mire, no, este agua de riego ahora tiene una tajadera con un candado que es mío, y usted para regar me va a pagar, usted para beber me va a pagar, etcétera, etcétera. Hombre, pero que esto viene... ¿Y la lluvia? Dicen los campesinos, la lluvia también. Esta también ha sido privatizada, ¿no? Entonces, es la rebelión de los pobres al grito que se hace famoso del agua es del pueblo, carajo, con muertos incluidos. Pero al final, bueno, pues... Me equivoco siempre. Bueno, ahí tenéis a Evo Morales cuando no era presidente todavía. Ahí empezó su carrera presidencial, ahí empezó la precampaña. No, lo digo en broma, pero ahí lo tenéis en 2 fotos, ¿no? Se acaba ganando eso, acaba con muertos incluidos, pero es la rebelión de los pobres. En poquísimo tiempo en América Latina, la rebelión de los pobres se transforma en batalla política por derechos democráticos. Y muy pronto nos encontramos con Uruguay, que ya no es los pobres, es la ciudadanía en su conjunto, la que dice, claro, quien lo sufre más son los pobres, el núcleo duro son los pobres, pero esto es un principio democrático. Yo no soy pobre, pero quiero que todo el mundo tenga acceso al agua. Quiero que esto sea un servicio público. Y por tanto lo voy a meter en la Constitución, porque es básico para la vida. Y Uruguay es el primer país que lanza campaña y referéndum, encabezado por los sindicatos uruguayos, y acaba siendo 90 y tantos %. ¿Sabéis a quién se saca a patadas de Uruguay? A una empresa pública española, vasca, o española, pues si quieres, según cada cual quiera ver, es Aguas de Bilbao, que es una empresa pública del gobierno vasco, y que actúa en el mundo como si fuera privada, igual que el canal de Isabel II, que es público, pero actúa como privado. ¿Vale? Pues lo sacan a patadas de Uruguay diciendo, miren, no, esto no es territorio de negocio. Y lo mismo se extiende por el resto de América Latina. Aquí en Europa estamos en plena batalla. Si hicimos la recogida de firmas, 2 millones de firmas, los sindicatos se metieron en el tema por primera vez, yo casi no me lo creo todavía. Los italianos consiguen un referéndum que ganan con casi 30 millones de votos, con la iglesia metida ahí, sectores importantes de la iglesia, sindicatos, etcétera, la red de agua pública, ¿no? Y fuerzan con el Tribunal Constitucional a decir, hay que cambiar esto. Lo que pasa es que se encuentran con las leyes europeas que dicen, no, esto va contra el libre mercado. Y tienen un follón de carajo con el Tribunal Supremo diciendo esto tiene que legislarse, y Europa diciendo, no, esto es pecado. Entonces ya veremos. La defensa de la vida frente a la contaminación tóxica. Fijaros, aquí yo veo uno de los síntomas claves, aparte de irresponsabilidad también, de cómo tocamos los límites del planeta. Hoy la gente que entiende del tema te dice, mire, ya no hay vetas de oro. Desde los romanos, los españoles, los otros hemos acabado ya con las vetas de oro. Ya la concentración explotable, que hay que ir a por ella, es de entre 1 y 1,5 gramos de oro por tonelada de material dinamitado. Y entonces la minería a cielo abierto. Y la minería a cielo abierto, eso que veis, ese hueco, era una montaña sagrada. Eso es hoy un relave minero, plagado de metales pesados, que queda ahí forever, para siempre, jamás, ¿no? Y este era el Río Grande, que nacía en Cajamarca. Ya no nace porque se destruyó el acuífero del que nacía, y entonces ahora se hace un bombeo más profundo, con unos tubos negros que sacan agua, contaminada por las penetraciones ya de también metales pesados y demás, y hacen un nacimiento que mientras esté la empresa pagando por el bombeo, cuando se vayan a ver quién paga el bombeo, etcétera, etcétera, ya está, ¿no? Bueno, pues Cajamarca es uno de los casos, ¿no? La mina Yanacocha, ¿no? El frente de Conga, que está en lucha, que ha habido ya un montón de muertos, ¿no? Con toda la región en huelgas generales, el gobernador encarcelado, etcétera, etcétera, y no pasa nada, todo un pueblo, Cajamarca, enorme, una zona enorme de Perú, que ante este problema empieza a cuestionarse que ellos, si ser peruanos significa eso, que no son peruanos, que no pasa nada. Que ellos exigen soberanía sobre lo básico, que es su salud, sus ríos, su posibilidad de vida. Y que si en nombre del interés de la patria, que no es de la patria, que es de 4 sinvergüenzas, pero si en nombre del interés de la patria hay que sacrificar la vida de la familia, entonces no.
Y empieza a haber un problema también de soberanías. Aquí de eso entendéis, o estáis muy al tanto y muy sensibles a eso. Bueno, pues Cajamarca, de manera impensable, está surgiendo al hilo de los conflictos ambientales, problema de soberanía sobre el territorio. Sobre lo básico. Se sienten muy peruanos, y si pierde la selección nacional de Perú lloran todos. Pero cuando llega este tema dicen, cuidadín, aquí no manda Humala, ni Fujimori, ni nada, mandamos nosotros. Y las fuerzas de orden son las rondas campesinas. Cuando viene el ejército tiene que pelear con las rondas campesinas. Bueno, que van con sogas y con alguna... no tienen armas ni nada, pero bueno. No me da tiempo a mucho más, sigo para adelante. Ahí tenéis alguna imagen más. De los impactos en la salud pública, etc. Degradación, hay muchos más casos, pero os doy luego la referencia de la web, en donde podéis mirar la exposición y ahí tenéis todos los datos, fotos, etc. Degradación de ecosistemas y quiebra de la soberanía alimentaria. He tomado como referencia Mar de Aral, hay otros muchos casos, ¿no? Mirad una cosa importante que lo solemos olvidar. Cuando hablamos de alimentación pensamos solo en agricultura. No olvidemos la pesca. La pesca es la proteína de los pobres. La proteína de los pobres no es la carne, en la mayoría de los casos. Hay tradiciones más carnívoras, pero en general los pobres, la proteína que acceden es o vegetal o pesca. Y tanto en costas como en interior. Cuando destruimos un ecosistema acuático, lo primero que muere es la pesca. Y lo siguiente que hay es hambre en el territorio. Entonces, un caso bestial, pues el Mar de Aral, en donde para hacer no sé cuántos millones de cultivos de algodón, para hacer esto, a lo mejor está hecho con algodón del Mar de Aral, de la zona de Siberia Central, pues se colapsan el Amudaria y el Siridaria, que son los que alimentan la cuenca enorme endorreica que desemboca en el Mar de Aral, ¿no? En aquel momento la Unión Soviética entiende, fijaros bien qué curioso, entiende que se va a secar el Mar de Aral, en donde tiene una flota, la flota soviética. Ahora ahí tenéis los datos de 60.000 personas trabajando en torno a la pesca, y es la alimentación de otras muchas más, ¿no? Bueno, pues dicen, no, como aquí va a haber un problema, no va a haber problema. Los ríos que están por encima, que van hacia el Ártico, los vamos a desviar, vamos a hacer grandes trasvases para que viertan, en vez de al Ártico, que son aguas perdidas, para que viertan al Mar de Aral y compensen. Y como en medio de una cordillera no hay problema, porque tenemos bombas atómicas. Entonces vamos a hacer una ristra de explosiones nucleares y abriremos un camino para que el agua pueda pasar hacia el Mar de Aral. Y en efecto, de paso hacían pruebas nucleares y hicieron una ristra de bum, 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 bum. Y claro, pues, luego con el tiempo tuvieron que deshabitar toda la zona, se abandonó el proyecto y nada. Posiblemente el Mar de Aral se seca y ya está. Y entonces tienes los barcos varados, los barcos estaban en el puerto, están varados ahora a 50, 60, 70 kilómetros de las nuevas costas. Y la pesca desapareció. Es zona de hambre y, bueno, pues, y de desplazados. Hay migración, lógicamente allí ya no se puede vivir. Los migrados ambientales, cada vez más numerosos en el mundo. Desplazamientos masivos por grandes presas, ya os he dado un poco la referencia, que fue el inicio un poco de la exposición. Aquí tenéis el caso de Tres Gargantas. 4 millones de habitantes desplazados. Y no se puede decir seguro contra su voluntad porque no hay libertad para expresar la voluntad. Pero es impresionante, no tenía... Era una imagen muy buena que era una mujer joven, como iban todos los desplazados con un cartelito. Algo es algo, cuidado, es bestial, pero era como un cartelico en donde decía a dónde voy. O sea, me sacan de aquí a esto y le daban a usted, bamba, el cartelico, y entonces cada uno iba con su cartelico a donde tocara, ¿no? Vale. El desastre sobre el río Amarillo es una catástrofe, y sobre el mar lo mismo, porque el mar, la pesca marina se alimenta de los nutrientes fluviales. O sea, vosotros recordáis cuando había las manifestaciones del trasvase aquí, veíais siempre que había un bloque grande de gente que iba con impermeables amarillos, aunque hiciera calor. Y dices, estos son cofradías de pescadores, sacarles de la Rápita y de bastantes sitios de la costa. ¿Y estos qué hacen aquí? No, pues están contra el trasvase. ¿Qué carajo les importa a ellos el trasvase si son pescadores de mar? No, es que ellos saben que la pesca que ellos pescan depende de cuánta agua saca el río y cómo de buena sea. La sardina, el boquerón, alevina en las desembocaduras de los grandes ríos mediterráneos en el momento en que el río baja en crecida cargado de nutrientes continentales.
Y eso lo tenéis aquí súper estudiado en el CSIC, en el Instituto de Ciencias del Mar, tenéis los mejores expertos en el Mediterráneo en este tipo de cuestiones, ¿no? El Jordi Salat, la Isabel Palomera, toda esta gente, ¿no? Bien, pues el mar de China es una quiebra de la pesca. Cuando se construye la presa de Asuán, hay tres grandes impactos. Primero, ya se sabía, el delta se retraería, ya se sabía. El segundo no se esperaba. 15 años después empieza a haber problemas de arena en las playas turísticas del norte de África hasta 1.000 y 2.000 kilómetros de distancia de la desembocadura del Nilo. Hoy sabemos que el 90% de las playas, por ejemplo catalanas, el origen de la arena no es la erosión costera de las olas, sino es la erosión continental de los ríos y los aflujos sólidos de los ríos que luego las corrientes litorales transforman en playas turísticas. Eso está más que estudiado en la literatura mundial, se sabe, etc. Y el tercer impacto fue más brutal porque fue inmediato. Cuando se cierran las compuertas de Asuán, desaparece la pesca del Mediterráneo oriental. Se arruinan decenas de miles de familias pescadoras. La pesca de boquerón, anchoa, especies pelágicas y derivadas disminuye en un 95%. Prácticamente desaparece la pesca. Y es que la sardina, el boquerón, alevina en la desembocadura de los grandes ríos, en las grandes crecidas, aprovechando las enormes cantidades de nutrientes continentales que aportan los ríos, sobre todo en mares cerrados o cuasi cerrados, como el Mediterráneo, pobres en plancton. Bueno, no me da tiempo más. Narmada, 400.000 adivasis sacados de sus casas. Adivasis son los indios de la India. Como os he dicho, como buenos indios originarios, todos los que son originarios son los que menos pintan en su propia casa. Y entonces son intocables. Como son intocables no tienen derecho, son desplazados simplemente, ¿no? Bueno, por ahí va toda la cuestión. Ya acelero, permitidme, ya voy a ir directo para... No, ya, pero voy a seguir aquí para... No, que ya lo sé, que ya lo sé. Es que voy a seguir porque no me da tiempo... Pasamos rápidamente a catástrofes y vulnerabilidad de los más pobres. Fijaros, se estima, ¿no?, en temas, catástrofes que tienen que ver con el agua, más allá de los terremotos y demás, entre 1980 y 2000, el 75% de la población mundial fue afectada por desastres naturales, que ocasionaron más de 1,5 millones de muertes y más refugiados que los conflictos armados. En concreto hubo 25 millones de personas desplazadas por inundaciones y sequías. Entonces, claro, cuando tú ves esto dices, bueno, pues esto está repartido democráticamente. No, los que se desplazan son siempre pobres. Es decir, el impacto puede ser natural, entre comillas, muchas veces inducido, porque el cambio climático es natural o es inducido. Pero bueno, sea natural o sea inducido, va a afectar al conjunto de la población, pero no va a afectar igual. La vulnerabilidad frente a esos riesgos es completamente diferente y esa sí la construimos o la deconstruimos. Entonces el tema de la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por cambio climático, por sequías más intensas y más frecuentes o por crecidas más intensas y más frecuentes, tal. Entonces entre los casos está, por ejemplo, en la exposición, uno caso típico y otros más, bastantes, ¿no? Por ejemplo, el caso del Katrina. El Katrina, tú miras a ver cuántos muertos, hubo un montón de muertos. El 90 y muchísimo, no me acuerdo, 98, 99, eran negros y pobres. Ay, carajo, como si los ricos y blancos flotáramos mejor. O sea, curiosamente, en un país rico, el país más poderoso de la Tierra, hay una catástrofe de estas y todos los que mueren y todos los que se quedan sin casa, mira tú, son negros y pobres. Bueno, pues eso lo repetimos por el mundo y pasa en todas partes, no solo en Estados Unidos, más o menos en todas partes, ¿no? Sigo, ya voy acabando, perdonad. Uy, ya, pasó. Ahí digo más casos, pero lo dejo ahí. Hay otro caso tremendo en Italia, también país desarrollado, por inseguridad de presas. ¿Vosotros sabéis que en Italia un tema que estaba anunciado, explicado, por gente como los que estamos aquí en Coagret y esto, similar al de Santa Liestra, por cierto, una presa que menos mal que no se hizo, bajo presión del entonces presidente Pujol, ¿no? Y señor Aznar, cuando hablaba catalán en la intimidad, ¿no? Una de las condiciones era hacer Santa Liestra aunque fuera inseguro.
sobre el río Ésera, porque estaba un regadío en Lérida que dependía de eso, y entre los pactos entre el Aznar y eso, pues digo, no, que sea inseguro se hace. Bueno, pues era un desplazamiento de ladera posible que afectaba a la seguridad de miles de personas. Lo mismo se diagnosticó en Vallont, en el Pirineo franco-italiano. Se ignoró los informes técnicos, sin ignorar. Se dijo, no, si hay un desplazamiento, será lento. Bueno, empezó el desplazamiento cuando se llenó la presa, pues lógicamente la superficie de deslizamiento al mojarse pasa a ser una cáscara de plátano y empieza el deslizamiento. Bueno, al final, cuando estaban los ingenieros, incluso los jefes del proyecto, ya estaba la presa hecha, estacando el deslizamiento lento para ver cómo rápido iba a ser, pues ¡bum!, fue para abajo, levantó una ola de 100 metros de altura que fue contra la presa aguantó, pasó por encima de la presa y barrió Longarone y 3 pueblos más. Las fotos de un pueblo arrasado por una ola de 100 metros no se puede comparar ni siquiera con una explosión nuclear. La explosión nuclear deja esqueletos de árboles, deja esqueletos de casas. Una ola de 100 metros deja roca viva. La mayoría de los 2000 y pico muertos nunca se encontraron. Y estaban avisados. ¿Lo sabíais? Porque eso es Europa. Preguntárselo a los italianos. Tampoco. Lo saben en la región y hay silencio sepulcral. Y era la vieja Europa. Bueno, pues riesgos de catástrofe en ocasiones por la mano humana, en ocasiones por la mano, digamos, natural, pero vulnerabilidad de los más débiles ante ese tipo de problemas. Eso no pasará con la Casa Blanca, ni pasará con un barrio lujoso, ni pasará con Manhattan. Ahora puede pasar con un pueblo del Pirineo incluso, o puede pasar con los pobres de Nueva Orleans. Ya me he ido atrás. Bueno, y yo creo que ya he acabado. Agua, violencia y conflictos bélicos, último tramo. Bueno, el tema del que se hará una guerra por el agua, lo aviso. Lo dudo. Mejor dicho, si se hace será una gilipollez más, como cuando se hace una guerra por liberar el territorio patrio de esa colina, que es patria. Y por tanto hay que matar franceses, catalanes, chinos o lo que haga falta, ¿no? Una gilipollez. Ahora, hacerlo lo hacemos, ¿no? Nos dicen, el territorio patrio, el honor de la patria, no sé qué, al ataque, a matar esos canallas, como hacía ayer la representación, al ataque. ¿Puede ser por el agua? Sí, porque también es muy emotivo. Es muy emotivo y nos puede servir, pues, también de bandera de guerra. Pero en realidad, si vinieran los marcianos y nos dijeran, ¿vosotros aquí por qué os peleáis? Dicen, no, por el agua. ¿Por el agua? ¿En el planeta agua? ¿Por el agua? ¿Y os matáis por esto? No me digas, que no llueve. Sí, llueve, pero como... no. Bueno, mirad, Israel. Se dice que la guerra es por el agua. ¿Sabéis cuánto vale secar el Jordán y llevarlo a regar productos extensivos como el algodón de exportación allá abajo, al desierto del Negev? Mi estimación en una de las tesis doctorales que he dirigido es del orden de 1 euro, 20 céntimos de euro metro cúbico. ¿Sabéis cuánto se saca por un metro cúbico de agua que riega algodón? 8 céntimos de euro metro cúbico. Luego Israel o Estados Unidos, que es quien paga, ¿no?, está perdiendo por metro cúbico de agua llevada al Negev, pues más de 1 euro. No está ganando. No está enriqueciendo la riqueza del mundo. Es un elemento estratégico dentro de la estrategia militar. Es un elemento vinculado al imaginario del poder en Oriente Medio. El que tiene el agua es poderoso. Pero más allá de cuánta economía produzca, es un elemento simbólico, muy metido en la filosofía judeocristiana, en la filosofía mormona, por ejemplo, que copian la Biblia judía y cristiana, ¿no? Cristiana la copian al cristianismo mormón. Solo que el pueblo elegido, en vez de ser el pueblo judío, es el pueblo mormón, en vez de ser expulsados de Egipto, son expulsados de Europa, y la nueva tierra prometida, en vez de ser Palestina, pues es entre el Snake River y el Green River. Y entonces allí hay que ir a reverdecer el desierto en honor divino, ¿no? Y se hacen los grandes regadíos norteamericanos del oeste, etcétera, etcétera. Son elementos míticos que tienen una parte de realidad y un mucho de mitificación con elementos de poder, que en este caso se aplican a las guerras.
cómo se usa la presa de Chicxoy para evacuar a todas las poblaciones mayas y ocuparlas luego con productores, agroproductores y demás de exportación. Y se mata a 500, 400, 300 y pico mayas, bueno, en nombre del progreso, que estos incultos no se quieren ir, pero hay que sacarlos, ¿no? Entonces pues se mata a 300 y los otros huyen. ¿O qué pasa con Urrá en Colombia, en plena guerra de guerrillas, en donde hay que no solo vaciar zonas de selva por influencia, no sé qué, sino luego la zona baja, ocupada por agricultores tradicionales que riegan con los ciclos del río? No, vamos a hacer aquí un regadío de verdad, una gran represa, pero para eso hay que sacar a la gente, para luego repartir la tierra como Dios manda y hacer agroexportación. Y entonces se hace todo un operativo represivo en la zona en nombre del progreso. Y se persigue a los Embera-Catío, se les mata a los líderes, y se hace todo un operativo en nombre de que estamos en guerra y aquí hay que progresar, y entre la guerrilla y estos no nos dejan progresar, aquí estamos. Entonces hay toda una serie de casos brutales, ¿no?, en donde el agua se usa como herramienta de poder en contextos de guerra, sobre todo cuando no son guerras no declaradas, en donde es más fácil meter todo esto. Bueno, pues este es un poco el panorama que os quería dibujar. Disculpad la extensión, me he pasado de tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Abrimos un turno de palabras para agilizar un poco y no alargarnos exageradamente. Hacemos tres preguntas, contesta y hacemos un par de turnos, ¿vale? Monse. Sí, empieza. Pedro, me ha encantado tu charla. Y ante este panorama, me gustaría ahora qué propuestas nos pones aquí en la mesa, porque nos hemos quedado con la historia dura, pero me gustaría ver si hay alguna manera de afrontar los cambios para que no siga siendo así. Hacemos varias preguntas de respuesta. Sí. ¿Alguien más quiere...? ¿No? Sí. En un curso sobre teoría de sistemas en la Universidad de Sevilla habló un ingeniero diciendo que la producción que había de plátano y de tomate en Canarias nos costaba, me he acordado ahora por lo que ha dicho de algodón, nos costaba carísimo porque allí llevábamos agua y el poco agua que había aquí lo empleaban ellos en esos productos y nos costaba mucho más dinero llevar el agua que después el rendimiento del tomate y del plátano, pero que políticamente forzaban a que eso se hiciera y era secreto, o sea que la mayoría no sabemos que se llevan barcos llenos de agua de la península para Canarias. ¿Es eso cierto? ¿Sabe algo? ¿Alguien más? Muy local, yo lo vivo en mi casa, a lo mejor alguien más también, ¿no? Cada día, ya lo tengo solucionado con mi esposa, ¿no? En nombre de la comunidad y de que cada uno hace las cosas a su manera, aunque algún problema tenemos. Es el tema del uso diario y el dichoso lavavajillas. Digo dichoso, ¿no? Porque yo no lo quiero, mi mujer sí, ¿no? A mí no me importa lavar los platos a mano y ella dice que dicen que ahorramos agua con el lavaplatos. Yo, de la manera que yo lavo los platos a mano, ahorro agua y encima pienso que ahorro energía, ¿no? Porque no lavo el agua a 80 grados como lavavajillas. Lo que pasa es que nos dicen que ahorramos agua con lavavajillas y creo que lo dijo alguien muy interesadamente, ¿no? Entonces me gustaría que usted a lo mejor me confirma y a lo mejor nos incomoda a alguno, ¿no? Porque va muy bien tener lavavajillas y es muy cómodo, ¿no? Y yo a mi mujer le digo, vale, está muy bien para tu madre y mi madre, ¿no? Que ya les cuesta, pero a mí no me cuesta lavar los platos, ¿no? Lo siento, a veces tengo problemas con mucha gente, con muchos amigos, porque es muy cómodo poner los platos en el lavavajillas. Y yo los sigo lavando. Lo que pasa es que mi mujer me dice, pero es que si yo los pongo en el lavaplatos y tú me los lavas a mano, ¿no? Al final tengo muchos platos en el lavavajillas y están sucios, ¿no? Digo, bueno, pero es que la cocina nuestra no puede tener más de 6 u 8 platos, ¿no? Y no podemos tener 24 platos
¿no? Para el día a día, ¿no? Ya está, Miquel. Entonces, bueno, no ha sido fácil, ¿no? Llevo 4 días viviendo con ella, ¿no? Y esta diferencia a veces es incómoda, ¿no? Me gustaría que me la aclarara una vez. Y después otro, si me permitís. Pero breve. No, un momentito, también es bastante día a día. El anuncio este que hacían, me parece, de la Generalitat, el recicla, ¿no? Que tenemos que reciclar, porque no sé cuántas latas de Coca-Cola, ¿no? Dichosa, ¿no? Sirven para hacer una bicicleta, una llanta de bicicleta, ¿no? Entonces, en nombre de que tantas latas sirven para hacer una llanta de bicicleta, consumamos latas de Coca-Cola, ¿no? Me gustaría saber cuántos litros de agua, ¿no? hacen falta para hacer una lata de Coca-Cola. Y otro, el de los tejanos. Nada más. Pásale, Mariano, y hacemos... Sí, gracias. ¿Tienes otra? Gracias, Pedro, por esta excelente presentación. Tenía 2 cuestiones. Una, quería saber, dado que coincide en el tiempo, cuánto estás tú coordinado con el Papa, en la medida que esta mañana en las noticias cuentan que el Papa estuvo ayer en Bolivia y entre muchas cosas dijo: cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo e incluso pone en riesgo nuestra casa común. Y luego dijo, aquí ya también me autocito a mí mismo, se coordinó con nosotros 2, dijo: este sistema ya no se aguanta, como yo dije anoche y tú explicaste más en detalle hoy. Y habla sobre la necesidad de un cambio positivo, un cambio que nos haga bien, un cambio redentor, y habla sobre todo el tema del medio ambiente y llama casi a la rebelión. La segunda cuestión era un punto, solo un detalle. Tú hiciste una excelente presentación sobre cómo todo este sistema de desigualdad y explotación del agua afecta siempre a los pobres. Quería señalar que estamos ya en el límite en el cual también afecta a los ricos, que es el caso de California. En el caso de California ya no son solo los pobres, sino que también parte de la población rica de California se está viendo afectada. Primero se han visto afectados en no podemos regar el césped en el que jugamos al golf, pero ahora están en el punto de no podemos mantener el ritmo de vida que teníamos en California, que es uno de los casos California más espectaculares de especulación precisamente del agua, que está muy bien explicado en la película de John Huston, Chinatown. Gracias. Ya está. A ver, ¿qué hacer? Pues mira, a ver, yo en el tema del agua soy muy optimista. En otras cosas soy más pesimista, o bueno, no vislumbro por dónde romperemos, ¿no? Pero romperemos. En el tema del agua, las soluciones, todos los problemas que te he dicho, tienen soluciones y están explícitas. Y en muchos casos se van conquistando. Es decir, son motivo de reivindicación concreta y son motivo de cambio en muchos de estos casos. La mayor parte, por ejemplo, de los afectados son afectados en lucha, lo cual ya es esperanzador. Lo malo es cuando son afectados deprimidos, son afectados destruidos, derrotados, ¿no? Pero cuando son afectados en lucha, son afectados, digamos lo que yo suelo decir, ahí hay mucho dolor, pero son dolores de parto. Son dolores de parto de un mundo distinto, de un mundo nuevo, de soluciones, ¿no? Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, digo, el tema presas, por ejemplo, que parece que o hacemos presas o nos morimos para el futuro. Bueno, pues no, evidentemente las presas que ya tenemos hechas, lo que tenemos que cuidarlas mucho, que han costado mucho en sufrimiento, en dinero y en todo, ¿no? Y no dejarlas que se aterren, más cosas, ¿no? Pero nuevas presas, en Estados Unidos se plantea un veto presidencial a la oleada de presas ya en el Jimmy Carter, que puede ser 1978, 79, ya llevan una década de peleas similar a las de aquí, pero 30 años antes, ¿no? 40. Y Jimmy Carter es el que en un momento determinado, después de un gran debate de presas para arriba, que era una gran oleada de nuevas presas y trasvases en los estados del oeste, en los estados esteparios tipo mediterráneo, ¿vale? Vas a California, Arizona, etc. Y era una oleada de grandes presas que incluían grandes trasvases, aquí se habla del trasvase, el trasvase del Trinity y el Columbia,
a Los Ángeles. Es como llevar agua a Málaga desde el Rin. Son 2.000 kilómetros. Y estaba ya en proyecto. ¿Quién paga? El erario federal. Aquí, el rey. El rey. ¿Se puede? Sí, se puede. Por poderse se puede, ¿no? Y entonces, cuando eso está a punto de ser aprobado, porque en Estados Unidos estaba ya en las cámaras el debate de la gran oleada de nuevas presas y grandes trasvases, allí hay una cuestión, los que habéis vivido en Estados Unidos sabéis, la acción de lobby parlamentario es legal. Lo único hay que declararla. O sea, tú puedes ser de la sociedad del automóvil y entonces tú tienes que decir, yo soy parlamentario republicano de la sociedad del automóvil y me paga tanto cada mes la sociedad del automóvil. Entonces, cuando llega una ley que afecta a la sociedad del automóvil, pues se sabe cuántos votos domina la sociedad del automóvil. Y si se alía con la banca, con el lobby y tal, y se sabe que van a ganar, porque el voto del lobby es sumamente fiel. Pues si no votas lo que tienes que votar, no cobras. Tú puedes ser republicano y votar una ley demócrata, o ser demócrata y votar una ley republicana y no pasa nada. Habrá tus líos dentro del partido, pero son bastante flexibles. Pero el lobby es la pela y la pela es la pela, ¿no? Entonces ahí había habido un gran lobby de construcción, hidroeléctrica, constructoras, ladrillo, todo el tema de la especulación urbanística en toda la zona de Los Ángeles, San Diego, Santa Bárbara, y había mayoría, entonces sabía que iban a aprobar toda esa oleada, incluidos los grandes trasvases y tal. Entonces hay un veto presidencial, el veto de la hit list, que dice la presa de tal, la presa de tal, la presa de tal, el trasvase de tal, el trasvase de tal, el trasvase, no son obras del interés general del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Quien lo quiera hacer, que se lo pague. Y cuando llega administración republicana, no levanta el veto, que sigue vigente. Y entonces cambia la política de grandes obras en Estados Unidos. Y hoy, dentro del Bureau of Reclamation y del Corps of Engineers, hay más ingenieros de caminos, hay más ingenieros civiles trabajando en el departamento de decommissioning, estudiando si se levanta o no una presa, no de las megas, porque esas no se pueden levantar, porque solo soltar los sedimentos que tienes en una catástrofe ecológica en el mar y en el río, no se hace, ¿no? Pero medianas y pequeñas, presas de 100 y pico metros de altura, o sea, ya van por más de 1000 decomisionadas, o sea, levantadas. Cuando me dieron el premio Goldman iban 600, me entregaron un catálogo de las 600 presas que habían sido ya dinamitadas. ¿Y qué pasa? ¿Estados Unidos se muere? No, arbitra otros mecanismos complementarios a las presas que ya tiene hechas. Y hay una clave que en Europa empieza a rehacerse, ¿no? Que son las nuevas, entre las estrategias de oferta sobre la base de grandes obras, en las estrategias de recuperación de la naturaleza y de gestión de la demanda. Es decir, mecanismos más ecológico-económicos. Y aquí en Europa tenemos ya el ejemplo. ¿Cuál es la solución en Europa en este tema, por ejemplo? Ya estamos. Directiva Marco de Aguas. La Directiva Marco de Aguas no dice que el objetivo de la nueva ley europea va a ser maximizar el PIB, la producción de maíz o el número de piscinas. El objetivo de la Directiva Marco de Aguas, leérosla, porque la tenéis, es vuestra ley, es la ley de todos los europeos, la tenéis en la web, como todo, en la red, como todo. Para el 2015, que ya estamos, bueno, se estirará el plazo, recuperar el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos, que vuelvan a vivir los animales y plantas que vivieron antes de la barbarie del rostro pálido. Es el objetivo ambiental más radical que se ha planteado Europa, mucho más que lo que se está planteando en cambio climático. Y cuando yo explico esto digo que es, bueno, ¿y entonces eso qué significa? Significa que Barcelona está fuera de la ley, perdón, Cataluña está fuera de la ley, el Llobregat, porque se saliniza un río, porque tenéis las minas de sal ahí arriba, tenemos las minas de sal de no me acuerdo cómo se llama, que da igual, está explotada por una empresa israelí, me da igual que sea israelí, catalana, china o castellana, me da igual. Mandamos al carajo un río del que depende una ciudad de un montón de millones de habitantes. ¿Estamos tontos o qué? Y luego compramos agua por 1000 euros metro cúbico. Esto es lo que pagamos, 1000 euros metro cúbico. Porque el agua del Llobregat está salinizada, contaminada o tal. Entonces Europa dice, no, vamos a ver, a recuperar el buen estado ecológico, porque esto no es solo un reto ecológico, es un reto de racionalidad económica y social. Cuando a mí me preguntan por qué Europa es tan radical en este tema del agua, me dicen, yo recuerdo cuando explicaba la Directiva Marco hace tiempos, al acabar siempre estaba garantizada una pregunta, señor Rojo, Perico, si os pongo donde fuera me conocen por Perico. Oye, Perico, joder, tío, pero es que los guiris de ahí arriba están locos, tío.
los rubitos de por allá están todos locos, están pirados. Es que la mayoría son ecologistas, tío, y han hecho una ley ecológica. Y yo digo, no, mira, para. Parlamento Europeo no son todos ecologistas, ¿eh? Son 600 y pico diputados y diputadas, me parece que los verdes deben de tener, no sé, 30 o 40 a lo mejor, los que sea, y los demás son grupo socialista, que es ecologista, ¿eh? Grupo popular, que, grupo de no sé qué, grupo de no sé cuánto, más o menos, ¿eh? Oye, ¿cómo han hecho una ley tan ecologista? Digo, mira, yo creo que ojalá que sea por ecología o por ética. Yo creo que por ahora es por pragmatismo economicista anglosajón, ¿ok? Los anglosajones han entendido más rápido que los latinos la fábula de la gallina de los huevos de oro. El animalico, como decimos en Aragón, les importa un auténtico carajo, pero les encantan los huevicos de oro que pone cada mañana. Y han llegado a la conclusión de que es inteligente cuidar al bicho, alimentarlo bien y tal, y nada de rajarle la tripa, ¿ok? Han entendido que cortar un bosque a matarrasa no es un buen negocio. Mejor dicho, es un buen negocio para la empresa que se lleva la madera. Pero para el país que lo permite es no solo un atentado ecológico o social, es un desastre económico. Pues bien, sobreexplotar un río, salinizarlo, sobreexplotar un acuífero, contaminarlo, en nombre de la economía, claro que es rentable para el que lo hace en ese momento, para el país que lo hace, le sale caro. Es mucho más lo que nos cuesta que lo que le sacamos. No, el mundo anglosajón es muy pragmático. Y ha llegado a la conclusión de que eso de pagar 1.000 euros metro cúbico, porque antes hemos destruido el ecosistema natural que nos proveía agua de alta calidad, es una gilipollez. O sea que ahora el objetivo va a ser, oye, tenemos una infraestructura natural con sofisticadísimas tecnologías de energía solar gratuita que depura y desala agua de mar cada año en kilómetros y kilómetros cúbicos que caen sobre los tejados de nuestras casas y sobre nuestros campos. Bueno, pues vamos a recuperar esa infraestructura natural que funciona con sofisticadas tecnologías de energía solar gratuita y sobre esa base actuamos con nuestra tecnología. Pero no con tecnología que destruye ese medio, sino con tecnología que complementa las acciones naturales del medio en nuestro beneficio. Pragmatismo economicista anglosajón, fíjate que no estoy hablando de soluciones milagrosas o grandes tal. Yo creo que por ahí va gran parte de la recuperación del ciclo natural, nos va a resolver muchísimos problemas que generalmente no son de escasez, son de calidad. Entonces, si lo hacemos en Europa, ya se empieza a hacer en México, pasado mañana, se hará. Otra cosa es cómo se hará. Probablemente se transforme la necesidad en negocio. Lo que pasa en México está pasando. Pero bueno, estamos en esa línea. Y en casi todas las cosas, hay ciertas cosas en donde yo digo, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el fracking? ¿Qué hacemos con la... Sí, acabo. Minería a cielo abierto. Pues mira, hay ciertas tecnologías que hay que declararlas ilegítimas y, por tanto, ilegales. Entonces, bueno, sin duda, claro. Claro, digamos que al final el qué hacer va a significar cambiar algo más que la tecnología, algo más que la política, hay que cambiar la cultura, por eso hablamos de nueva cultura del agua, nueva ética, y sobre la base de conciencia social hay una lucha política por nuevas políticas públicas bajo nuevos enfoques. Vale. Tomate, plátano, te digo, no son barcos de agua, pero es desalación de agua marina. Coste 50 céntimos de euro metro cúbico. ¿Cuándo se le saca el plátano? 15. Entonces es una tontería, estamos haciendo el tonto. Igual que los israelíes, nosotros también hacemos el tonto con esas cosas bajo presión de lobbies de poder económico que bla, bla, bla. El uso diario de lavavajillas es valioso, pero yo te digo una cuestión para en todo caso no mitificar. A mí me parece valioso los esfuerzos, tienes razón en todo lo que has dicho, o sea, tranquilo, tienes razón. Ahora bien, yo digo, ¿cuánta agua vas a salvar? No mucha. Cuando Zaragoza hizo una campaña por el ahorro de 1.000 millones de litros, se hizo una gran campaña que estuvo muy bien. Para hacer esas cosas estuvo muy bien. Yo digo, guay del Paraguay, pero no por los 1.000 millones de litros, que es un hectómetro cúbico, que es una tontería, sino por la cultura que has generado haciendo eso. Cuando tú te has comprometido en ahorrar agua, le vas a exigir a tu ayuntamiento que no haga el tonto. Le vas a exigir a tu gobierno, le vas a tal. Bueno, Zaragoza en aquel momento estaba perdiendo en sus redes y en su dinámica de potabilización un 40% del agua que llevábamos a la ciudad.
es decir, del orden de 25 hectómetros cúbicos. Y con ese esfuerzo ciudadano del carajo se ahorraba uno, que no sabía si se ahorraba o era la estadística del año, que en el ruido que hace la estadística igual no has ahorrado siquiera, pero da igual. Pero ¿qué has hecho? Formar conciencias luchadoras. Si yo me comprometo por ahorrar un poquito de lo que puedo, voy a exigir que el que puede mucho, cambie mucho. Por ahí vienen las cosas. Reciclar, reutilizar, yo creo que antes que reciclar, lo que hay es que reutilizar y disminuir el consumo de materiales. Yo te diría, los litros de agua de la lata de Coca-Cola vienen sobre todo por la energía que necesitas, que generalmente es hidroeléctrica, en muchos casos como Estados Unidos, y el aluminio necesita muchísima energía. Y mucha de ella es hidroeléctrica. Si contabilizas eso, entonces la cantidad de agua que has necesitado turbinar, etcétera, etcétera. El Papa, pues yo, como dice el Raúl Castro, a este paso va a acabar volviendo a misa. Me tiene en un problema este Papa.